No hables con nadie. No hagas contacto visual. Y si el abuelo te pregunta algo, finge que no entiendes. Esas fueron mis instrucciones para servir en la fiesta más peligrosa de Polanco, en la Ciudad de México. Solo debía servir vino y desaparecer. Pero cuando el anciano me agarró la muñeca y habló en un dialecto ancestral de su tierra, algo en su tono frustrado me recordó a mi abuela. Le respondí en el dialecto perfecto de la familia, ese que solo los miembros de la familia se supone que conocen. 50 hombres armados se voltearon para mirarme. La sala quedó tan en silencio que pude escuchar los latidos de mi propio corazón, porque acababa de revelar que entendía cada conversación privada que habían tenido toda la noche, cada nombre, cada trato, cada amenaza. El rostro de mi supervisor se puso blanco. El equipo de seguridad buscó sus armas, y Rodrigo Solís, el hombre que controlaba toda la red del Bajío en la Ciudad de México, comenzó a caminar hacia mí con una expresión que no pude descifrar. Mi abuela me había hecho prometer que nunca hablaría este dialecto en público. Ahora entendía por qué, pero ya era demasiado tarde. Ya estaba frente a mí, sus ojos oscuros estudiando mi rostro como si estuviera decidiendo si protegerme o eliminarme. ¿Quién te enseñó a hablar así?, preguntó en voz baja, y me di cuenta de que mi respuesta determinaría si saldría viva de esa fiesta. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Rodrigo Solís estaba tan cerca que pude ver la inteligencia calculadora en sus ojos oscuros. Esa clase que había construido un imperio basado en el miedo y la lealtad. Mi abuela, logré decir finalmente, mi voz apenas un susurro. Era de un pueblo de Guanajuato. Me enseñó cuando era pequeña. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Detrás de él, pude ver a su abuelo inclinarse hacia adelante, de repente, alerta. El anciano dijo algo en el dialecto ancestral, demasiado rápido para que yo pudiera captar cada palabra, pero entendí lo suficiente. Preguntaba por mi apellido, por mi linaje. La mano de Rocco se posó en mi codo, no con rudeza, pero con firmeza, con posesión. «Ven conmigo», dijo en voz baja. No fue una petición. «Señor, estoy trabajando», protesté, tratando de mantener mi voz firme, no confrontacional. «Mi supervisor me despedirá si abandono mi puesto. No puedo permitirme perder este empleo». La risa que escapó de él fue aguda, sin humor. «Tu supervisor trabaja para la compañía que yo contraté», respondió, ya guiándome hacia la sección privada. «No estás perdiendo nada. Estás siendo ascendida». Quise discutir, quise alejarme, pero había aprendido hace mucho tiempo que a veces el camino más seguro era la cooperación. No pelear, no causar problemas, simplemente seguir la corriente hasta que pudiera escapar desapercibida. Mi abuela me había enseñado eso también, aunque empezaba a sospechar que me había estado preparando para algo mucho más específico que consejos generales de vida. El abuelo ya se estaba levantando cuando nos acercamos, su rostro surcado por el tiempo, transformado por algo entre la sorpresa y la alegría. Me habló directamente, en el dialecto de su tierra, sus palabras saliendo con una urgencia que me hizo sentir un vuelco en el estómago. Porque no solo preguntaba por mi abuela, preguntaba por Isabela Morales. Y ese era el apellido de soltera de mi abuela. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas. Lágrimas reales de un hombre que probablemente había ordenado más muertes de las que yo había tenido cumpleaños. «La nieta de Isabela», suspiró, cambiando a un inglés entrecortado para beneficio de Rocco. «Tiene sus ojos, exactamente sus ojos». Mi corazón martilleaba contra mis costillas porque conocía esa mirada. Era la misma expresión que mi abuela ponía cada vez que hablaba de la familia que había dejado atrás. Aquellos con quienes nunca se le había permitido contactar de nuevo. Aquellos que le habían hecho prometer olvidar el dialecto, olvidarlos, desaparecer en México y nunca mirar atrás. Había pensado que se refería a parientes que no aprobaban a mi abuelo. Me había equivocado. Se refería a la organización. «Isabela Morales», continuó el anciano, sus manos curtidas aferradas a los brazos de su silla. «Mi hermana, mi sangre. Pensamos que murió en el terremoto del 85. La familia nos dijo que se había ido». La habitación pareció tambalearse.
Ella no murió, susurré. Vino a México, se casó con mi abuelo, me crió después de mi madre. No pude terminar porque las implicaciones se cernían sobre mí como un tsunami. Mi abuela no solo conocía a estas personas, ella era una de ellos, lo que significaba que yo era una de ellos. La expresión de Rocco había pasado de una evaluación calculadora a algo que no pude descifrar del todo. Su mano todavía estaba en mi codo, pero su agarre se había aflojado como si me estuviera apoyando en lugar de reteniéndome. ¿Cuándo falleció?, preguntó el anciano en voz baja. Hace 3 semanas, logré decir con la garganta apretada. He estado trabajando doble turno para pagar sus cuentas médicas, para cubrir también los gastos del funeral. Me detuve porque de repente 6 guardias de seguridad se habían materializado alrededor de nuestra mesa, con expresiones sombrías, y uno de ellos hablaba rápidamente en su auricular. Algo andaba mal. No, no, dijo Rocco en voz baja, dirigiéndose a su abuelo. Tenemos que sacarte de aquí ahora. Pero el anciano lo despidió con un gesto, sus ojos aún fijos en mi rostro. ¿Cuánta deuda?, me preguntó directamente. Parpadeé, confundida. ¿Qué? Las cuentas médicas de tu abuela, el funeral, ¿cuánto debes? Yo, eso no necesito. Respóndele, dijo Rocco, su voz suave pero firme. Tragué con dificultad. 700,000 pesos, admití. El número sabía a ceniza en mi boca. He estado haciendo pagos mínimos, trabajando en 3 empleos, pero los intereses siguen. El anciano hizo un gesto brusco a uno de los guardias. Págalo, ordenó. Todo. Esta noche. Mi cabeza dio vueltas. Señor, no puedo aceptar. Tu familia, interrumpió, su acento marcado por la emoción. La sangre de Isabela. Mi sangre. No cargas deudas como un... Se contuvo, volvió al dialecto de su tierra y dijo algo que hizo que todos los hombres de la mesa se enderezaran. Rocco tradujo, aunque yo había entendido perfectamente. Dice que ahora estás bajo la protección de los Solís. Cualquiera que te amenace, cualquiera que te toque, cualquiera que incluso te mire mal. No terminó. No necesitaba hacerlo. Acababa de ser reclamada por una de las familias más peligrosas de la Ciudad de México. Y no tenía idea si eso me hacía más segura o ponía el blanco más grande imaginable en mi espalda. Uno de los guardias de seguridad se acercó a Rocco, susurrándole algo urgente al oído. La expresión de Rocco se ensombreció. La familia Rosas lo sabe, dijo en voz baja, a su abuelo, no a mí. Tienen a alguien en el personal de catering. Saben quién es, qué es y saben que está aquí. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. «Sácala de aquí», ordenó el anciano, levantándose con sorprendente fuerza para su edad. «Usa la salida privada. Llévala a la casa de seguridad en Paseo de la Reforma. Yo me encargaré de los Rosas». Pero Rocco negó con la cabeza. «Esperarán la casa de seguridad. Esperarán que la esconda». Se giró hacia mí, sus ojos oscuros intensos. «¿Qué te parece una escolta pública a casa?» Lo miré fijamente. «¿Qué?» «Voy a sacarte por la entrada principal, frente a todos, frente a sus informantes, frente a las cámaras de afuera». Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. «Voy a dejar muy claro que no eres alguien a quien puedan tocar en silencio». «Eso es una locura», suspiré. «Eso me hace más visible, más vulnerable». «Eso te hace mía», corrigió suavemente. «Y nadie toca lo que es mío». La posesividad en su voz debería haberme aterrorizado. En cambio, me provocó un escalofrío por la espalda que no tenía nada que ver con el miedo. 15 minutos, dijo Rocco, a su equipo de seguridad, no a mí. Despejen el frente. Quiero 6 vehículos, camionetas SUV negras, formación Delta, y llamen al edificio de su departamento. Quiero a 2 hombres en el vestíbulo cuando lleguemos. Formación Delta, 6 vehículos, escoltas armadas hasta mi estudio en la colonia Narvarte. Esto era una locura. No puedo, empecé, pero la mano de Rocco se movió a la parte baja de mi espalda. Posesiva, protectora. Sí, dijo en voz baja. Puedes, porque ya no eres una mesera, Isabela.
La forma en que dijo mi nombre completo, como si lo saboreara, como si lo reclamara, me dejó sin aliento. Tu familia, continuó, su voz lo suficientemente baja como para que solo yo pudiera escucharla. Mi familia, lo que significa que estás bajo mi protección, lo quieras o no. Y mientras 6 hombres armados con inmaculados trajes negros formaban un semicírculo protector a nuestro alrededor, me di cuenta de que mi vida segura e invisible acababa de terminar. Estaba a punto de salir de este penthouse con un jefe del cártel, frente a las cámaras, frente a sus enemigos, con 6 vehículos llenos de hombres armados escoltándome a casa. No había vuelta atrás, no había retorno al anonimato, no más desaparecer entre la multitud. Rodrigo Solís acababa de reclamarme frente a todo su mundo, y algo me decía que nunca soltaba lo que consideraba suyo. El viaje a mi departamento fue surrealista. 6 camionetas SUV negras, en formación como una comitiva presidencial, excepto que el presidente era un jefe del cártel y yo era la mesera asustada atrapada en el vehículo del medio con él. Rocco estaba sentado a mi lado, su postura relajada, su expresión indescifrable, como si esto fuera perfectamente normal, como si escoltara a mujeres aterrorizadas a casa en convoyes armados todos los martes. No tenías que hacer esto, dije en voz baja, rompiendo el silencio que se había extendido por 3 cuadras. Se giró para mirarme, y por primera vez vi algo más que cálculo en esos ojos oscuros. Diversión. No, respondió, su voz suave. La familia Rosas ya sabe quién eres. Saben que eres la nieta de Isabela Morales. Saben que hablas el dialecto de la familia. Y saben que mi abuelo te ha reclamado como familia. Se inclinó más cerca, no amenazante, pero intenso. Eso te convierte en una palanca contra nosotros o en un mensaje que les enviamos. No hay término medio. Mi estómago se revolvió. ¿Un mensaje? Muerta, aclaró simplemente, como si estuviera explicando el clima. Te matan públicamente. Demuestran que la familia Solís no puede proteger a los suyos. Muestran debilidad a todas las demás organizaciones que observan. La forma casual en que lo dijo me heló la sangre. Entonces, ¿me estás protegiendo haciéndome más visible? Logré decir. Mi voz más firme de lo que me sentía. Te estoy protegiendo haciéndote intocable. Sacó su teléfono, me mostró algo que me dejó sin aliento. Una foto de nosotros saliendo del penthouse juntos, su mano en mi espalda, posesiva, protectora, ya publicada en una plataforma clandestina de redes sociales de la que nunca había oído hablar, con un pie de foto en italiano. ¿Qué dice? Susurré. Familia Solís ha reclamado a la nieta de Isabela Morales. Tradujo, su acento perfecto. Se desplazó hacia abajo, mostrándome los comentarios, cientos de ellos en español, el dialecto de su tierra, e incluso en otros idiomas como el albanés o el ruso. Todos dicen lo mismo, continuó Rocco, que ahora estás bajo nuestra protección, que tocarte significa guerra con toda la red del Bajío. Mis manos temblaron. No pedí esto. No asistió, pues Shoichi asintió. Pediste ayuda, y en mi mundo eso tiene consecuencias. Llegamos a mi edificio, un modesto complejo de departamentos en la colonia Narvarte. De esos con timbres descompuestos y luces parpadeantes en los pasillos, de esos donde nadie hacía preguntas sobre tus asuntos. 2 hombres con trajes oscuros ya estaban apostados en el vestíbulo. Reconocí la mirada, la misma evaluación fría que había visto en cada guardia de seguridad de la fiesta. ¿Pusiste hombres en mi edificio? Pregunté. La incredulidad se colaba en mi voz. Puse hombres en tu edificio, afuera de tu edificio, y al otro lado de la calle, vigilando la escalera de incendios, dijo como si fuera razonable, como si fuera normal. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que yo decida que estás a salvo. Algo en su tono me hizo girar para mirarlo de frente. O hasta que decidas que soy útil. Lo desafié porque había pasado toda mi vida leyendo a las personas, entendiendo lo que necesitaban de mí. Y Rodrigo Solís necesitaba algo. Simplemente no sabía qué aún.
Su expresión cambió. Un destello de algo. Respeto. Reconocimiento antes de que la máscara volviera a su lugar. Vamos, dijo, abriendo la puerta antes de que yo pudiera responder. Necesito ver tu departamento. ¿Necesitas ver mi departamento? Repetí, siguiéndolo. Porque ¿qué opción tenía? Evaluación de seguridad, respondió. Ya dentro de mi edificio, ya asintiendo a sus hombres, ya tomando el control de mi espacio como si fuera suyo. Mi estudio estaba en el cuarto piso. No había ascensor, solo escaleras estrechas que olían a aceite de cocina y alfombra vieja. Siempre me había encantado este lugar. Era mío. Pequeño, apretado, pero mío. Ahora Rodrigo Solís estaba a punto de verlo y juzgarlo, y probablemente decidir que no era lo suficientemente seguro. Abrí la puerta con manos temblorosas. Él entró primero. Por supuesto que lo hizo, porque los hombres como él siempre iban primero. Siempre comprobaban el peligro. Siempre controlaban la situación. Lo observé inspeccionar mi pequeño estudio. La cama Murphy todavía bajada de esa mañana. La cocina que era básicamente una parrilla eléctrica y un mini refrigerador. Una sola ventana con vista a la escalera de incendios. Las pilas de cosas de mi abuela que aún no había ordenado. «¿Aquí vives?», dijo. No una pregunta, una afirmación con algo que no pude identificar del todo. «Lo siento, no es un penthouse», repliqué, a la defensiva. «Algunos de nosotros trabajamos en 3 empleos para pagar el alquiler». Se giró para mirarme, y me di cuenta de que había dicho lo incorrecto. «¿3 empleos?», repitió. «Mientras cargas con 700,000 pesos de deuda, mientras lloras a tu abuela, mientras vives en un cuarto piso sin ascensor, sin sistema de seguridad y con una escalera de incendios a la que cualquiera podría subir». Se acercó. «Eso termina esta noche». Mi corazón martilleaba. «¿Qué termina?». «La deuda está pagada. Renuncias a 2 de esos empleos y te mudas a un lugar más seguro». «Disculpa». Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía, pero él acababa de tomar 3 decisiones sobre mi vida sin preguntar, sin consultar, sin siquiera fingir que yo tenía voz. «Tu deuda está saldada», continuó Rocco, como si yo no hubiera hablado. «Estoy haciendo que se transfiera a nuestras cuentas esta noche. Recibirás la confirmación por la mañana. Yo no te pedí que pagaras mi deuda. No pediste muchas cosas, pero aquí estamos». Caminó hacia mi ventana, examinó la cerradura, probó el marco. «Este edificio no es seguro. La cerradura de la puerta principal está rota. No hay portero, no hay cámaras. Cualquiera podría entrar. He vivido aquí por 3 años. Antes eras Isabela Morales. Antes de que la familia Rosas supiera que existías. Antes de que yo te reclamara frente a todas las organizaciones de la Ciudad de México». Se giró hacia mí. «Las cosas son diferentes ahora. Tú eres diferente ahora». «No soy diferente», protesté. Mi voz se elevaba. «Soy la misma persona que esta mañana. Antes de esa fiesta, antes de tu abuelo, antes de que tú decidieras, antes de que hablaras el dialecto de la familia frente a 50 testigos». Su voz cortó la mía. Aguda, definitiva. «Te hiciste diferente, Isabela. Yo solo estoy lidiando con las consecuencias». La forma en que dijo mi nombre completo, como si lo reclamara, como si me reclamara. «No me llames así», susurré. «¿Por qué no? Es tu nombre». «Mi nombre es como elijo que me llamen. Y yo elijo llamarte Isabela». «Te quedas aquí esta noche», dijo. Así, sin más. Una afirmación, no una petición. «¿Qué?». «Uno de mis hombres estará afuera de tu puerta, 2 más en el vestíbulo, turnos cada 4 horas. Ya estaba enviando mensajes de texto a alguien, ya arreglando mi vida, ya decidiendo. No puedes simplemente. Mañana te encontraremos un lugar mejor. En algún lugar con seguridad real. En algún lugar al que los Rosas no puedan acceder sin activar las alarmas. No puedo permitirme un lugar así».
Levantó la vista de su teléfono y la expresión en su rostro me hizo retroceder un paso. Tú no lo pagarás. Entonces no me mudaré allí. Silencio, pesado, cargado. Se guardó el teléfono, caminó hacia mí lenta, deliberadamente hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia de nuevo. Cara, embriagadora, peligrosa. Déjame ser muy claro, dijo en voz baja, su voz baja, controlada. Ahora estás bajo la protección Solís. Eso no es opcional, no es negociable. Y eso significa que vives donde yo digo que vives. Trabajas donde yo digo que trabajas. Y escuchas cuando te digo que algo es por tu seguridad. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Así que soy tu prisionera. Eres mi responsabilidad. Yo no pedí ser tu responsabilidad. Pediste ayuda, replicó, sus ojos oscuros, intensos. Y así es como se ve la ayuda en mi mundo. ¿Tu mundo? Repliqué, encontrando un coraje que no sabía que tenía. No quiero ser parte de tu mundo. No quiero hombres armados afuera de mi puerta. No quiero mudarme a una fortaleza. No quiero que pagues mis deudas o tomes decisiones sobre mi vida. Demasiado tarde. Esas dos palabras, tan simples, tan definitivas. No es demasiado tarde, insistí, mi voz temblorosa pero firme. Puedo alejarme, puedo rechazar tu protección, puedo volver a mi vida normal. Ya no hay vida normal. Se acercó aún más, lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. En el momento en que hablaste ese dialecto, en el momento en que mi abuelo reconoció el nombre de tu abuela, en el momento en que te saqué de ese penthouse, tu vida normal terminó. Su mano se movió a mi barbilla, suave pero firme, inclinando mi rostro hacia arriba. Estás en esto ahora, te guste o no. El contacto envió electricidad por mi piel. Mal, esto estaba mal. Él era peligroso, controlador, todo de lo que debería huir. Pero no podía moverme, no podía respirar. Suéltame, susurré. Estoy tratando de mantenerte viva. Quitándome cada elección que tengo, su mandíbula se tensó. Si eso es lo que se necesita. Me aparté bruscamente de su toque, puse distancia entre nosotros. Entonces no eres diferente de las personas de las que me estás protegiendo. Las palabras flotaron en el aire, agudas, hirientes. Su expresión se estremeció. Quizás no lo soy. Caminó hacia la puerta, se detuvo con la mano en el pomo. Mi hombre estará afuera toda la noche. No intentes irte. No intentes contactar a nadie sin consultarme primero. Y mañana te mudaremos a un lugar seguro. ¿Y si me niego? Me miró de nuevo y por un momento vi algo en sus ojos que me revolvió el estómago. No enojo, algo peor, determinación. Entonces te moveré de todos modos. La puerta se cerró detrás de él, dejándome sola en mi pequeño departamento con guardias armados afuera y la aterradora comprensión de que Rodrigo Solís no estaba pidiendo permiso. Estaba tomando el control y yo no tenía idea de cómo detenerlo. No dormí esa noche. ¿Cómo podía hacerlo? Con guardias armados afuera de mi puerta, con el conocimiento de que toda mi vida había sido trastocada en una sola noche, con las palabras de Rodrigo Solís resonando en mi cabeza. Quizás no soy diferente. A las 6 a.m., alguien llamó a la puerta. 3 golpes secos, profesionales. Abrí la puerta y encontré a una mujer de unos 30 años, impecablemente vestida, ojos agudos que me evaluaron en segundos. Señorita Morales, dijo, no una pregunta. El señor Solís me envió. Soy María, tenemos que prepararla. ¿Prepararme para qué? Ella entró sin esperar permiso, tal como él lo había hecho, tal como todos en su mundo parecían hacer. Hoy se muda, el señor Solís le ha arreglado un departamento. Edificio seguro, piso 24, 2 dormitorios. Ya estaba abriendo bolsas que no había notado que llevaba. Empacaremos sus cosas esenciales ahora. Los de la mudanza se encargarán del resto esta tarde. Yo no accedí a mudarme. María hizo una pausa. Me miró con algo entre lástima y diversión. Con respeto, señorita Morales, esa decisión ya ha sido tomada.
Sacó ropa de diseñador, aún con etiquetas. ¿Qué es eso? El señor Solís pensó que podría necesitar vestimenta apropiada para hoy. Sostuvo un elegante vestido negro, sencillo pero caro. Se reunirá con su abogada a las 10, luego almuerzo con su abuelo al mediodía. Después, al nuevo departamento a las 3. Mi cabeza daba vueltas. Él planeó todo mi día. Él planeó toda su semana, en realidad. Pero empezaremos con hoy. No, la palabra salió más fuerte de lo que me sentía. María levantó la vista de la ropa que estaba arreglando en mi cama. Lo siento. No, no me pondré esa ropa. No me reuniré con su abogada. No almorzaré con su abuelo. Y definitivamente no me mudaré a un departamento que él eligió. Me crucé de brazos, tratando de proyectar una confianza que no tenía. Aprecio que el señor Solís crea que está ayudando, pero puedo cuidarme sola. Llevo años haciéndolo. La expresión de María se suavizó ligeramente. Señorita Morales, ¿puedo hablarle con franqueza? Asentí. He trabajado para la familia Solís durante 12 años. Veo al señor Rocco tomar muchas decisiones. Decisiones estratégicas, decisiones de negocios, decisiones que han salvado vidas y han terminado vidas. Se acercó. Pero nunca lo he visto moverse tan rápido, tan personalmente, tan involucrado. ¿Qué significa eso? Significa que tiene miedo. Parpadeé. Rodrigo Solís, ¿miedo? ¿Miedo de qué? ¿De lo que la familia Rosas le hará si tiene la oportunidad? Señaló mi ventana. Este edificio no tiene seguridad, no hay cámaras, no hay guardias. La cerradura de su puerta podría ser abierta por un niño. Su escalera de incendios lleva directamente a un callejón. No estaba siendo dramática, estaba siendo honesta. Los Rosas saben dónde vives, saben dónde trabajas, saben tu rutina y saben que matarte envía un mensaje al señor Solís y a su abuelo. Mi estómago se revolvió. Entonces, esto no se trata de ayudarme, se trata de proteger la reputación de la familia Solís. Se trata de mantenerte viva. La voz de María era suave pero firme. Que esa distinción te importe es tu elección. A las 9:45 a.m., estaba sentada en la oficina de la abogada de Rocco, vestida con el vestido negro, porque María había dejado una cosa muy clara. Los Rosas no iban a esperar a que yo decidiera si quería protección. Iban a actuar. Y yo podía aceptar la ayuda de Rocco o terminar en una estadística. La abogada era una mujer de unos 50 años, pelo plateado, traje elegante, ojos más agudos. Señorita Morales, soy Elena Gómez. Manejo todos los asuntos legales de la organización Solís. Deslizó una carpeta sobre el escritorio de Caoba. El señor Solís me pidió que le presentara varias opciones. Abrí la carpeta. Documentos legales, muchos de ellos. Opción 1, comenzó Elena. Firmas un acuerdo de confidencialidad. Aceptas no hablar nunca sobre la familia Solís, tu conexión con ellos o cualquier cosa que hayas presenciado anoche. A cambio, tus deudas son pagadas y recibes un pago único de 850,000 pesos. Me quedé sin aliento. 850,000 pesos para empezar de nuevo en otro lugar. Nueva ciudad, nuevo nombre si prefieres. Los Solís tienen recursos para que eso suceda. Pasó al siguiente documento. Opción 2. Aceptas la protección Solís. Te mudas al departamento seguro. Sigues los protocolos de seguridad. Permites que los guardias te escolten cuando sea necesario. Tus deudas aún están pagadas, pero permaneces en la Ciudad de México bajo la vigilancia de los Solís. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que la amenaza de la familia Rosas sea neutralizada. ¿Y cuánto tiempo suele tardar eso? La expresión de Elena no cambió. Meses, a veces años. ¿Años? Viviendo bajo vigilancia, viviendo bajo su control. ¿Y la opción 3? No hay opción 3. Elena cerró la carpeta. O abandonas la Ciudad de México por completo, o aceptas protección aquí. Esas son las únicas formas en que el señor Solís puede garantizar tu seguridad. Miré la carpeta cerrada. ¿Y si rechazo ambas opciones?
Entonces firmas una exención, liberando a la familia Solís de cualquier responsabilidad por tu bienestar y te las arreglas por tu cuenta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, definitivas. Ya he redactado la exención, continuó Elena. Si esa es tu elección, pero debo decirte que el señor Solís me pidió que te desaconsejara encarecidamente. Claro que lo hizo, no por las razones que piensas. Elena se inclinó hacia adelante. La familia Rosas no hace amenazas, señorita Morales, hace ejemplos. Y una mujer joven con conexiones Solís que rechaza la protección, ese es el tipo de ejemplo que les encanta hacer. Miré los documentos. Opción 1, huir. Empezar de nuevo. 850,000 pesos y una nueva identidad. Opción 2, quedarme. Aceptar su control. Vivir en una jaula que él llamaba protección. Opción 3, morir. Probablemente en una semana. Necesito pensarlo. Tienes hasta el mediodía, respondió Elena. El señor Solís se reunirá contigo para almorzar con su abuelo. Necesitará tu decisión entonces. A las 11:45 me encontraba siendo escoltada al mismo restaurante elegante donde todo había comenzado. Un salón privado diferente, el mismo lujo sofocante. Rocco ya estaba allí, también su abuelo. El rostro del anciano se iluminó al verme. Isabela. Se puso de pie, me abrazó como si fuera de la familia. Estás hermosa. Ven, siéntate. Tenemos mucho que hablar. Me senté. Rocco me observaba. ¿Me leía? ¿Elena te presentó tus opciones? Preguntó en voz baja. Sí lo hizo, y miré al anciano, a su cálida sonrisa, a la alegría en sus ojos cuando me miraba. Esto no era solo Rocco protegiendo un activo. Se trataba de su abuelo reuniéndose con la nieta de su hermana perdida. Se trataba de familia, real o forzada. No importaba. En su mundo, la familia lo era todo. Tomaré la opción 2, dije. El anciano sonrió. La expresión de Rocco no cambió, pero algo en sus ojos se alteró. Alivio, satisfacción. No pude saberlo. Hay condiciones, añadí antes de perder el valor. Rocco levantó una ceja. ¿Condiciones? Sigo trabajando. No 3 empleos, pero mantengo mis turnos de enfermera en el hospital. No voy a quedarme sentada en un departamento todo el día sin hacer nada. El hospital no es seguro. Entonces hazlo seguro. Pon guardias allí. Lo que necesites. Pero sigo trabajando. Su mandíbula se tensó. ¿Qué más? Quiero privacidad. Los guardias se quedan afuera de mi departamento, no adentro. No voy a vivir con hombres armados mirándome ducharme. De acuerdo, eso fue más fácil de lo que esperaba. Y quiero actualizaciones regulares sobre la amenaza, sobre los Rosas, sobre cuándo terminará esto. No voy a quedarme en la oscuridad mientras tomas decisiones sobre mi vida. El anciano se rió entre dientes. Tiene espíritu. Esta, igual que su abuela. Rocco todavía me observaba. ¿Algo más? Sí. Mantuve su mirada, la sostuve. No puedes tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme primero. Si algo me afecta, tengo voz. No solo información, sino opinión real. Y si la situación requiere acción inmediata, entonces me explicas después. Pero me explicas. No más sorpresas. Silencio. El anciano miraba entre nosotros, divertido, expectante. Finalmente, Rocco asintió. De acuerdo. Extendió la mano sobre la mesa. Tenemos un trato, Isabela. Le estreché la mano, su agarre fue firme, cálido, y traté de no pensar en cómo esto se sentía menos como un acuerdo comercial y más como si acabara de entregar mi vida al mismísimo diablo. El departamento era impresionante. Piso 24, ventanales de suelo a techo, el horizonte de la Ciudad de México extendiéndose como una promesa. 2 dormitorios, cocina moderna, muebles ya en su lugar. ¿Cómo lo amueblaste tan rápido? Pregunté. Rocco estaba junto a las ventanas, con las manos en los bolsillos. No lo hice. Este departamento ha sido mío durante 2 años. Te lo estoy dando. Me giré para mirarlo fijamente. Este es tu departamento.
Lo era. Ahora es tuyo. La escritura se transferirá a tu nombre a finales de semana. ¿Por qué? Porque sé que es seguro, porque confío en el edificio, porque cada guardia y portero aquí está en la nómina de los Solís. Se giró para mirarme, y porque necesitabas un hogar. Este es. Algo en mi pecho se apretó. Me estaba dando su departamento, no alquilando, no prestando, dando. ¿Dónde vivirás? Tengo otras propiedades. Se movió hacia la puerta. Tus cosas llegarán en una hora. María te ayudará a instalarte. Los guardias están posicionados en este piso y en el vestíbulo. Tienes mi número. Úsalo si necesitas algo. Se iba así sin más. Rocco hizo una pausa, la mano en el pomo de la puerta. Gracias. Me miró de nuevo, y por primera vez desde que lo había conocido, su expresión se suavizó, solo ligeramente. Ahora eres familia, Isabela. Nosotros protegemos a la familia. La puerta se cerró detrás de él, dejándome sola. En su departamento, bajo su protección, atada por un trato que había hecho para sobrevivir. Caminé hacia las ventanas, miré la ciudad abajo y traté de no pensar en lo fácilmente que acababa de dejar que Rodrigo Solís tomara el control de cada aspecto de mi vida, o en cómo una pequeña y traicionera parte de mí se sentía aliviada. Porque por primera vez en años, no tenía que cargar con todo sola. Alguien más me estaba cargando. Incluso si ese alguien era peligroso, incluso si ese alguien era un monstruo. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de un número desconocido. Duerme bien esta noche, Isabela. Mañana empezamos a enseñarte cómo sobrevivir en mi mundo. Miré el mensaje. ¿Mañana? Ya estaba planeando el mañana, ya decidiendo lo que necesitaba aprender, ya controlando mi futuro. Y lo peor, iba a dejarlo. Pasaron 3 días en ese departamento. 3 días de guardias armados afuera de mi puerta. 3 días de María trayéndome víveres que no pedí. 3 días de silencio de Rodrigo Solís. Él había dicho en serio lo de enseñarme a sobrevivir en su mundo. La lección comenzó el cuarto día. Me desperté a las 5 o 6 a.m. con alguien golpeando mi puerta. No llamando, golpeando. Salí de la cama a trompicones, todavía en pijama, y abrí para encontrar a uno de los hombres de Rocco parado allí, alto, musculoso, con expresión inexpresiva. El señor Solís la quiere abajo. Ahora. Son las 5 de la mañana. Sí, señorita. Dile que bajaré a una hora razonable. Dijo que la trajera abajo con o sin su cooperación. Lo miré fijamente. Él me devolvió la mirada. Inamovible. Dame 5 minutos. 4 minutos después, estaba en el gimnasio privado del edificio. Rocco ya estaba allí, vestido con ropa de ejercicio que mostraba un cuerpo hecho para la violencia. Cicatrices visibles en sus brazos. Evidencia de una vida vivida peligrosamente. Llegas tarde, dijo, sin levantar la vista de sus manos mientras se las vendaba. No me avisaste. En mi mundo, las amenazas no avisan. Finalmente me miró. Si alguien viene por ti, no esperará a que estés vestida y cafeinada. Me crucé de brazos. Así que me despertaste al amanecer para probar un punto. Te desperté al amanecer para entrenarte. Señaló una colchoneta en el suelo. Defensa personal, combate básico, cómo identificar salidas, cómo leer una habitación en busca de peligro. Soy mesera, no agente secreta. Eres la nieta de Isabela Morales. Hablas un dialecto que te marca como familia y estás bajo protección Solís. Se movió hacia mí. Eso te convierte en un objetivo, te guste o no. Quise discutir, pero tenía razón. Y odiaba que tuviera razón. Bien, caminé hacia la colchoneta. Enséñame. Lo que siguió fue la hora más humillante de mi vida. Me mostró cómo liberarme de un agarre de muñeca. Fallé repetidamente. Demostró la postura correcta. Me caí tratando de replicarla. Explicó los puntos de presión. No pude encontrar uno solo en su cuerpo cuando me puso a prueba. A las 6 en el estaba sudando, frustrada y enojada conmigo misma por ser tan inútil. «¿Otra vez?», dijo Rocco. Paciente, tranquilo. «No puedo hacer esto». «Sí, puedes».
Lo he intentado 15 veces. Entonces intenta 16. Lo fulminé con la mirada. Él levantó una ceja, esperando, y algo en su expresión. No burla, no impaciencia, sino una expectativa genuina de que yo podía hacerlo me hizo intentarlo de nuevo. Esta vez lo hice bien. Mi muñeca se soltó de su agarre, exactamente como me había mostrado. Ahí, dijo, y por primera vez desde que lo conocí, casi sonrió. Estás aprendiendo. Eso se convirtió en nuestra rutina. Cada mañana a las 5:00 AM, entrenamiento. Me enseñó a leer el lenguaje corporal, a detectar a alguien que me seguía, a usar mi entorno como arma, a correr en tacones sin romperme un tobillo. Y lentamente, a regañadientes, comencé a respetarlo. No por el poder, no por el control, sino por la paciencia que me mostraba cuando fallaba, por la forma en que corregía sin condescender, por tratarme como si fuera capaz de aprender a sobrevivir. El día 7, algo cambió. Estábamos practicando escenarios de escape. Él hacía de atacante. Se suponía que yo debía identificar la salida y correr. Pero cuando me agarró por detrás, tirándome contra su pecho para demostrar una llave de inmovilización, sentí los latidos de su corazón rápidos, más rápidos de lo que deberían para alguien tan controlado. Me giré para mirarlo y encontré su rostro a centímetros del mío, su aliento cálido contra mi mejilla, sus ojos oscuros fijos en mi boca. Ahí es cuando atacas, dijo en voz baja, pero no se movió. Cuando tu atacante está distraído. ¿Estás distraído? Susurré. Su mandíbula se tensó. Cada maldito segundo que estás cerca de mí. La admisión flotó entre nosotros. Cruda, honesta, peligrosa. Luego su teléfono zumbó. Me soltó inmediatamente. Retrocedió. Puso distancia entre nosotros como si lo hubiera quemado. Suficiente por hoy, dijo, su voz fría de nuevo. Profesional. Mañana a la misma hora. Se había ido antes de que pudiera responder, dejándome sola en la colchoneta. Mi corazón acelerado, mi piel aún cálida donde me había tocado y la aterradora realización de que había querido que me besara. Había querido que el monstruo me besara. Esa tarde intenté establecer algo de normalidad. Preparé la cena. Nada elegante, solo pasta y salsa, comida reconfortante del tipo que solía hacer mi abuela. No esperaba que Rocco apareciera, pero a las 7:00 p.m. llamaron a mi puerta. No eran los guardias. ¿Él? María dijo que estabas cocinando. Dijo, parado en el umbral de mi puerta, como si no estuviera seguro de si debía entrar. Huele bien. Era la primera vez que parecía inseguro de algo. ¿Quieres pasar? Dudó, luego asintió, observándolo moverse por el departamento. Su departamento era extraño. Sabía dónde estaba todo, pero no tocó nada. Solo miró a su alrededor como si lo viera diferente ahora que yo vivía allí. Lo cambiaste, observó. Agregué algunas fotos y esa manta. Señalé el afgano de mi abuela cubriendo el sofá. Espero que esté bien. Es tu casa ahora, puedes cambiar lo que quieras. Lo dijo simplemente, pero algo en su tono hizo que sonara como si se refiriera a algo más que muebles. Cenamos en la barra de la cocina, en silencio al principio. Luego me preguntó por mi abuela, por las historias que me había contado, por qué había dejado Guanajuato. Y me encontré hablando, realmente hablando, contándole cosas que nunca le había dicho a nadie, sobre cómo me había criado después de la muerte de mis padres, sobre las lecciones del dialecto de la familia en su cocina, sobre la forma en que me había hecho prometer que nunca lo hablaría en público. Ella te estaba protegiendo, dijo Rocco, de exactamente lo que pasó en esa fiesta. Ella sabía. Ella sabía que hablar ese dialecto te marcaría como conectada, como alguien con un linaje importante. Empujó su plato vacío. Quería que tuvieras una vida normal, lejos de todo esto. ¿La conocías antes? Negó con la cabeza. Mi abuelo sí. Dice que era feroz, inteligente, se negaba a seguir el camino tradicional de las mujeres en la familia. ¿Cuál es el camino tradicional?
Casarse con alguien de la organización, hijos, mantener la casa, apoyar el trabajo de tu esposo. Suena asfixiante. Lo es para la mayoría. Me miró a los ojos. Tu abuela eligió diferente. Eligió la libertad sobre el poder. ¿Y tú qué elegirías? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Demasiado personal, demasiado íntima, pero él no la eludió. No puedo elegir, nací en esto. Se puso de pie, comenzó a recoger los platos, pero si pudiera, elegiría lo mismo que ella. Lo observé enjuagar los platos. Este hombre peligroso, este jefe del cártel lavando platos en mi cocina. No tienes que hacer eso, dije. Tú cocinaste. Yo limpio. Trato justo, era tan doméstico, tan normal, tan completamente en desacuerdo con todo lo demás sobre él. Y fue entonces cuando cometí mi error. Podría ayudarte, dije, con la situación de los Rosas. Conozco gente en el hospital, enfermeras, guardias de seguridad, gente que ve cosas, oye cosas. Podría preguntar por ahí, averiguar si alguien ha visto a hombres de los Rosas. Se quedó muy quieto, el plato en su mano suspendido bajo el agua corriente. ¿Qué acabas de decir? Demasiado tarde. Me di cuenta de mi error. Solo quise decir, ¿quieres ayudarme? Su voz era tranquila, mortal, haciendo preguntas sobre la familia Rosas en tu hospital. Pensé que si podía reunir información. No. Dejó el plato con cuidado, demasiado cuidado, como si se esforzara mucho por no romperlo. Isabela, escúchame con mucha atención. Se giró para mirarme. Tú no me ayudas, no haces preguntas, no recolectas información, no te involucras en mis asuntos de ninguna manera. Pero pensé que pensaste mal. La frialdad en su voz me hizo encogerme. Lo estás haciendo de nuevo, dije, mi propia ira aumentando, tomando decisiones sobre mi vida, diciéndome lo que puedo y no puedo hacer, no escuchando cuando intento ayudar. ¿Ayudar? Se rió. Agudo, amargo. ¿Crees que jugar a la detective ayuda? ¿Crees que hacer preguntas que llegarán a los Rosas ayuda? Solo estaba tratando de... ¿De qué? ¿De que te maten? Porque eso es lo que pasaría. Se acercó, no amenazante, pero intenso. En el segundo en que empieces a hacer preguntas sobre la familia Rosas, ellos lo sabrán. En el segundo en que sepan que estás trabajando activamente conmigo, te conviertes en un objetivo legítimo, no en una espectadora, no en un daño colateral, en una combatiente. Quizás quiero ser una combatiente. Quizás estoy cansada de que me protejan y me controlen y me mantengan en la oscuridad mientras tú tomas todas las decisiones. Entonces eres una tonta. La palabra golpeó como una bofetada. Sal de aquí, dije. Isabela, sal de mi departamento ahora. Es mi departamento. Dijiste que era mío. Dijiste que podía cambiar lo que quisiera. Pues quiero que te vayas. Me miró fijamente durante un largo momento. Luego asintió una vez, caminó hacia la puerta, hizo una pausa con la mano en el pomo. El entrenamiento continúa mañana, 5 a.m., prepárate. ¿Y si no lo estoy? Me miró de nuevo, y la expresión en su rostro fue devastadora. Entonces sabré que te has rendido a sobrevivir y haré otros arreglos para tu seguridad. La puerta se cerró detrás de él, dejándome sola con los restos de nuestra noche casi normal y la creciente comprensión de que tenía razón. No tenía idea de lo que estaba haciendo, y mi intento de ayudar solo me mataría. Pero no podía simplemente sentarme aquí sin hacer nada mientras él libraba batallas que yo había ayudado a crear. No podía ser inútil. No podía ser solo otra persona a la que él tenía que proteger. Necesitaba importar. Necesitaba ser necesaria. Y esa comprensión de que toda mi motivación se trataba de hacerme indispensable para él me hizo entender algo terrible. Mi abuela me había advertido sobre esto, sobre perderse en el mundo de otra persona, sobre la necesidad de ser necesaria más de lo que necesitabas respirar. Ya estaba cayendo en la misma trampa y no tenía idea de cómo detenerlo.
2 días después de nuestra discusión, todo se fue al infierno. Estaba en el hospital, en mi turno, lo único que Rocco había accedido a que mantuviera. El único trozo de normalidad en mi caos. Estaba revisando los signos vitales de un paciente en urgencias cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Tu novio no puede protegerte. En el trabajo. Un amigo. Se me heló la sangre. Miré alrededor de urgencias. Pacientes, enfermeras, médicos, un guardia de seguridad en la entrada. Todo parecía normal, pero nada se sentía normal. Otro mensaje. Mira al hombre en la cama 7. Te ha estado observando durante 20 minutos. Me giré lentamente. Cama 7. Un hombre de 40 y tantos, ingresado por dolor en el pecho. Me estaba mirando, no con dolor, sino con reconocimiento. Cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió y sacó su teléfono, me tomó una foto. Se me cayó la tabla con los papeles, agarré mi teléfono, llamé a Rocco, respondió al primer tono. Isabela, hay alguien aquí en el hospital. Me está observando, acaba de tomarme una foto. Ve a la oficina de seguridad, ahora. Su voz era aguda, controlada. No vayas sola a ninguna parte. Busca a otras personas. Mantente visible. Rocco, Estás a 10 minutos. Solo ve a un lugar seguro. La línea se cortó. Empecé a caminar hacia la oficina de seguridad, tratando de parecer tranquila, profesional, no aterrorizada. Pero el hombre de la cama 7 ya se había ido. Su cama vacía, monitor aún conectado a nada. Había dejado su vía intravenosa puesta, la sangre goteando en el suelo. Acababa de salir para seguirme. Corrí por el pasillo, pasando a enfermeras sorprendidas, hacia la oficina de seguridad. Mi teléfono zumbó de nuevo. Otro mensaje. Correr no ayudará. Somos dueños de este hospital. 3 de nosotros aquí, todas las salidas cubiertas. Entré en la oficina de seguridad. 2 guardias adentro, jóvenes, sin experiencia. No eran hombres de los Solís, solo seguridad del hospital. ¡Cierren la puerta! Jadeé. Llamen al 911. Hay hombres aquí. Hombres peligrosos. Me están amenazando. Un guardia se puso de pie, sacó una pistola, me apuntó. Lo siento, Linda. Nada personal. El tiempo se ralentizó. Era un Rosas. El guardia de seguridad era un Rosas. Habían infiltrado el hospital. Habían estado esperando, y yo había caído directamente en su trampa. El segundo guardia me agarró los brazos, me ató las muñecas con bridas de plástico detrás de la espalda. La pequeña mascota de Rodrigo Solís, dijo el primer guardia. Vales más de lo que ganaremos en 10 años. Los matará, dije. Mi voz más firme de lo que me sentía. A todos ustedes. No si te matamos a ti primero. Me arrastraron hacia la salida trasera, la entrada de servicio donde llegaban las entregas, donde nadie vería. Intenté gritar. Uno de ellos me tapó la boca con la mano. Silencio o también les haremos daño a las enfermeras. La amenaza funcionó. Me quedé en silencio. Dejé que me arrastraran. Mi entrenamiento con Rocco pasó por mi mente. Si alguna vez te atrapan, mantén la calma. Espera una oportunidad. Lucha cuando estén distraídos. Llegamos a la entrada de servicio. Una camioneta negra esperando. Motor encendido. Puerta lateral abierta. Esto era todo. Una vez que estuviera en esa camioneta, estaría perdida. Me empujaron hacia adelante. Tropecé. Caí de rodillas sobre el concreto. «Levántate», ladró un guardia. Levanté la vista y vi el coche de Rocco chirriar en el callejón, las puertas abriéndose, 6 hombres saliendo, armados, moviéndose como una unidad táctica. Los guardias de los Rosas dispararon primero. Los disparos resonaron en las paredes de ladrillo. Me tiré al suelo, me cubrí la cabeza, recé. Más disparos, gritos en español. Un cuerpo golpeó el suelo a mi lado. Uno de los guardias de los Rosas, sangre extendiéndose por el concreto. Muerto. Manos fuertes me agarraron, me levantaron. Intenté luchar. Isabela, detente. Soy yo, Rocco. Me cortó las bridas con un cuchillo, me atrajo hacia él,
revisando si tenía heridas. ¿Estás herida? ¿Te tocaron? Te... Estoy bien, logré decir. ¿Cómo supiste? Puse un rastreador en tu teléfono. En cuanto llamaste, te vi moviéndote hacia la entrada de servicio. Sus manos temblaban. Realmente temblaban. Pensé que llegaría tarde. El guardia rosas restante intentó correr. Uno de los hombres de Rocco le disparó en la pierna. Cayó gritando. Rocco me arrastró hacia su coche, lejos de la violencia, lejos de la sangre. Tenemos que irnos. Puede que vengan más de ellos. El hospital está siendo evacuado. Llamé por una amenaza de bomba. Todos están saliendo. Abrió la puerta del pasajero. Entra. Entré, porque ¿qué más podía hacer? El viaje de regreso al departamento fue silencioso. La mandíbula de Rocco apretada, sus nudillos blancos en el volante. Cuando entramos, finalmente explotó. ¿En qué demonios estabas pensando? Lo miré fijamente. Disculpa, quedarte en ese hospital, trabajando allí, cuando te dije que no era seguro, cuando te advertí que los Rosas encontrarían la manera. Dijiste que lo harías seguro, dijiste que pondrías guardias allí. Lo hice, y los mataron. 3 de mis hombres están muertos porque insististe en mantener ese maldito trabajo. La acusación flotó entre nosotros, cruda, devastadora. ¿Me estás culpando? Mi voz se quebró. Por la muerte de tus hombres. Te culpo por ser terca, por negarte a escuchar, por pensar que sabías más que yo sobre seguridad en mi mundo. ¿Tu mundo? Esta es mi vida también. ¿Tu vida? Se rió amargo, enojado. Llevas 2 semanas en mi mundo. No sabes nada de supervivencia, de sacrificio, del costo de esta protección. Entonces quizás no quiero tu protección. Silencio, pesado, cargado. ¿Qué dijiste? Lo miré a los ojos. Quizás no quiero tu protección. Quizás no quiero vivir así. Quizás no quiero guardias armados y entrenamiento diario y el miedo constante de que alguien me mate para llegar a ti. Su expresión se estremeció. ¿Así que quieres salir? Quiero una elección. Hiciste tu elección. Cuando aceptaste mi trato. Cuando te mudaste a este departamento. Cuando me dejaste entrar en tu vida. Porque no tenía otra opción. Siempre hay una opción. Su voz era fría ahora, distante. Simplemente no quisiste tomarla. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que te gustaba que te protegieran. Te gustaba ser importante. Te gustaba que alguien poderoso se preocupara por si vivías o morías. Las palabras golpearon como golpes físicos porque tenía razón. Tenía absolutamente razón. Y lo odiaba por eso. Sal de aquí, susurré. Isabela, sal de este departamento. Saca a tus guardias, saca todo. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora. He terminado contigo. Con esto, con todo. No puedes sobrevivir sin mi protección. Ya veremos. Me miró fijamente durante un largo momento, luego asintió una vez. Bien, ¿quieres salir? Estás fuera. Sacó su teléfono, hizo una llamada. Retiren toda la seguridad de la ubicación de Isabela Morales, con efecto inmediato. ¿Qué estás haciendo? Me ignoró. Sí, todos ellos. No, no me importa la amenaza de los Rosas. Ella ha tomado su decisión. Terminó la llamada, me miró con ojos que se habían vuelto completamente fríos. Ahora estás sola. Buena suerte sobreviviendo. Caminó hacia la puerta, hizo una pausa. Una cosa más. Su voz era plana, vacía. Este departamento todavía está a mi nombre. Tienes 48 horas para encontrar otro lugar para vivir. Después de eso, las cerraduras cambiarán. La puerta se cerró detrás de él, dejándome sola, completamente sola. Por primera vez desde aquella fiesta, no había guardias afuera, no había protección, nadie que me vigilara, solo yo y la aterradora comprensión de que acababa de destruir lo único que me mantenía con vida, porque los Rosas sabían dónde vivía, sabían dónde trabajaba, sabían que yo era la nieta de Isabela Morales, y ahora sabían que estaba desprotegida. Me hundí en el suelo,
la espalda contra la puerta, y por primera vez desde que mi abuela murió, me permití romperme, realmente romperme, porque me había hecho esto a mí misma. Había alejado a la única persona que intentaba mantenerme a salvo. Había insistido en ayudar cuando debería haber escuchado. Había dejado que mi necesidad de ser necesaria destruyera todo. Y ahora iba a pagar el precio. Mi teléfono zumbó. Un último mensaje de texto de ese número desconocido. Gracias por hacerlo tan fácil. Hasta pronto, Isabela. Estaban llegando y no me quedaba nadie a quien llamar, nadie que me salvara. Había tomado mi decisión y podría haberme matado. Pasé la primera noche sola en ese departamento, tratando de convencerme de que había tomado la decisión correcta, de que no necesitaba a Rodrigo Solís, de que podía sobrevivir por mi cuenta, de que alejarlo era autopreservación, no autodestrucción. Para la segunda noche, supe que me estaba mintiendo a mí misma. Los mensajes de los Rosas seguían apareciendo en mi teléfono. Hasta pronto, Isabela. Cambié mi número. Me enviaron mensajes al nuevo en una hora. Llamé a la policía. Tomaron un informe y me dijeron que tuviera cuidado. Como si tener cuidado fuera a detener a asesinos profesionales. Empaqué una maleta, me quedé en el departamento de una amiga diferente cada noche. Nunca en el mismo lugar dos veces, pero podía sentirlos observando, siguiendo, esperando. El tercer día volví al trabajo. Hospital diferente, turno diferente, nombre diferente en mi gafete. No importaba. En el almuerzo encontré una nota en mi casillero. Correr lo hace más divertido, pero no puedes correr para siempre. Renuncié ese día. Ni siquiera terminé mi turno. Simplemente salí. Caminé hasta que me dolieron los pies, hasta que no supe dónde estaba, hasta que terminé sentada en un banco en el bosque de Chapultepec a medianoche, llorando, realmente llorando, de la manera fea, de la manera en que mi abuela me habría abrazado. Pero ella se había ido y Rocco se había ido y yo estaba completamente sola por primera vez en mi vida. No tenía a nadie a quien ayudar, a nadie a quien arreglar, a nadie que me necesitara. Y sin eso no sabía quién era. Una mujer se sentó a mi lado, vieja, curtida, ojos amables. ¿Estás bien, cariño? Negué con la cabeza. No podía hablar. Problemas con un hombre. Me reí. Salió roto. Algo así. Sacó un pañuelo de su bolso, me lo entregó. Déjame decirte algo que me dijo mi mamá. No puedes servir de una taza vacía, y maldita sea que no puedes llenar tu taza haciéndote indispensable para alguien que aún no sabe que te necesita. La miré fijamente. Has estado ayudando a alguien que no quiere ser ayudado. Pensé que estaba ayudando, pero creo que solo estaba tratando de hacerme necesaria. Ella asintió. Eso es diferente al amor, cariño. Eso es miedo. Miedo de que si dejas de ser útil, dejas de importar. Las palabras golpearon como un golpe físico porque tenía razón. Todo lo que había hecho con Rocco, cada oferta de ayuda, cada insistencia en involucrarme, no se trataba de él. Se trataba de mí, de necesitar ser necesaria, de demostrar que valía la pena mantenerme cerca. Importas, seas útil o no, dijo la mujer con dulzura. Cuanto antes aprendas eso, antes podrás amar a alguien de verdad. No porque necesites que te necesiten, sino porque los eliges y ellos te eligen a ti. Se puso de pie, me dio una palmada en el hombro y se alejó en la oscuridad, dejándome sola con una verdad de la que había estado huyendo toda mi vida. Regresé al departamento esa noche, el departamento de Rocco, el que me había dado, el que tenía 48 horas para dejar. Miré a mi alrededor el espacio que había tratado de hacer mío, el afgano de mi abuela, las fotos que había colgado, la cena que le había cocinado, todos intentos de hacerme necesaria, de demostrar que pertenecía, de ganarme mi lugar en su mundo. Pero nunca me había preguntado si quería estar en su mundo, si quería vivir con guardias armados y peligro constante y el peso de su protección que se sentía más como una jaula. Simplemente había estado agradecida de que alguien poderoso me quisiera cerca, alguien que me hacía sentir importante, indispensable, necesaria. Y cuando él dijo que no me necesitaba, me desmoroné.
No porque lo amara, sino porque no sabía hacer otra cosa que necesaria. Me senté en el suelo, con la espalda contra el sofá, y por primera vez me hice la pregunta que había estado evitando. ¿Quién soy sin alguien a quien salvar? La respuesta me aterrorizó. No lo sabía. Había estado tan ocupada ayudando a mi abuela, luego ayudando en el trabajo, luego ayudando a Rocco, que nunca había descubierto quién era cuando nadie necesitaba ayuda. Mi teléfono zumbó. No eran los Rosas esta vez. María, la asistente de Rocco. Señorita Morales, el señor Solís me pidió que le informara que el aviso de 48 horas se ha extendido indefinidamente. El departamento es suyo por el tiempo que lo necesite, sin condiciones, sin ataduras. También ha dispuesto un equipo de seguridad fuera del edificio. No la contactarán, no los verá, pero están ahí. Dijo que le dijera, tenías razón, mereces una elección, esta soy yo dándote una. Leí el mensaje 3 veces. Me había dado el departamento, me había dado protección sin pedir nada a cambio, sin exigir que fuera útil o servicial o necesaria, solo porque sí, porque le importaba. Incluso después de que lo había alejado, incluso después de que le dije que no quería su protección, me había protegido de todos modos. No para controlarme, no para poseerme, sino para mantenerme a salvo. Y lo había hecho mientras me daba exactamente lo que le había pedido. Espacio, elección, libertad. Comencé a llorar de nuevo, pero esta vez fue diferente. No devastación, sino una comprensión. Él no estaba tratando de controlarme. Había estado tratando de mantenerme viva. Y yo había estado tan concentrada en demostrar que podía ayudarlo que nunca me había detenido a considerar lo que él estaba tratando de darme. Seguridad, un hogar, una elección. Saqué mi teléfono, empecé a llamarlo, me detuve porque llamarlo ahora sería seguir el mismo patrón. Acercarme porque necesitaba algo. Necesitaba arreglar las cosas. Necesitaba ser necesaria de nuevo. No. Si iba a cambiar, tenía que empezar ahora. Tenía que averiguar quién era, qué quería, no lo que alguien más necesitaba de mí. Me levanté, caminé hacia las cosas de mi abuela, las cajas que había estado evitando desde su muerte. Había estado demasiado ocupada ayudando a todos los demás para hacer mi duelo correctamente. Demasiado ocupada haciéndome necesaria para procesar mi propia pérdida. Abrí la primera caja, sus fotos, sus cartas, sus diarios. Me senté y comencé a leer y descubrí algo que nunca había sabido. Mi abuela había sido exactamente como yo. Cada entrada trataba sobre alguien a quien había ayudado, alguien a quien había salvado, alguien que la había necesitado hasta los últimos años. Luego las entradas cambiaron. Pasé toda mi vida haciéndome indispensable para los demás, pero al hacerlo, me perdí a mí misma. No sé quién soy sin alguien a quien cuidar, sin alguien que me necesite. Ruego que Isabela no cometa el mismo error. Ella lo había sabido. Había visto este patrón en sí misma y había estado tratando de advertirme. El entrenamiento, el dialecto, las historias sobre dejar Guanajuato. No se trataba solo de protección. Se trataba de tener una identidad más allá de ser necesaria. Leí hasta el amanecer. Y para cuando salió el sol entendí algo fundamental. No podía estar con Rocco. Todavía no. No hasta que supiera quién era sin él. No hasta que pudiera elegirlo. Porque lo quería. No porque necesitara que me necesitara. Necesitaba encontrarme a mí misma primero. Averiguar qué quería de la vida. No lo que podía hacer por los demás, sino lo que quería para mí. Y eso significaba mantenerme alejada. Por mucho que doliera, por mucho que quisiera llamarlo, por mucho que me aterrorizaran los Rosas, tenía que hacer esto sola. No porque estuviera huyendo de él, sino porque finalmente estaba corriendo hacia mí misma. Le envié un mensaje a María. Gracias. Dile al señor Solís que aprecio el departamento y la protección. Y dile que necesito tiempo, no porque no me importe, sino porque necesito averiguar quién soy antes de poder estar con alguien, incluyéndolo a él. La respuesta llegó rápidamente. Dijo que entiende y que esperará el tiempo que sea necesario. Dejé mi teléfono, miré alrededor del departamento.
Mi departamento ahora, lo primero que era verdaderamente mío. No porque me lo hubiera ganado, no porque me hubiera hecho indispensable, sino porque alguien me lo había dado, sin condiciones. Y por primera vez en mi vida, iba a usarlo para encontrarme a mí misma. No para ayudar a alguien más, sino para ayudarme a mí. Pasaron 2 semanas, 2 semanas de silencio entre nosotros, 2 semanas en las que me despertaba en el departamento que me había dado, protegida por guardias que nunca vi, viviendo bajo su cuidado aunque no hablábamos. 2 semanas en las que finalmente empecé a descubrir quién era. Había dejado de trabajar turnos dobles, de decir sí a cada favor que me pedían. Había dejado de hacerme indispensable para sobrevivir. En cambio, me inscribí en los cursos del dialecto de su tierra que mi abuela había querido que tomara. No para ser útil a la familia de Rocco, sino porque quería conectar con mi herencia. Para mí, empecé terapia de verdad, con una consejera especializada en codependencia y trauma familiar. Aprendí palabras que nunca había sabido que se aplicaban a mí: enmarañamiento, parentificación, síndrome del ayudador. Aprendí que la advertencia de mi abuela no era solo sobre el peligro físico, era sobre perderme en las necesidades de otras personas, sobre hacer que mi valía dependiera de ser necesaria. Y aprendí algo más, algo que me aterrorizó y me liberó en igual medida. Lo extrañaba, no porque necesitara arreglarlo, no porque quisiera salvarlo, sino porque cuando imaginaba mi futuro, el que estaba construyendo para mí misma, él estaba en él por elección. No por obligación, no por miedo, sino por elección. La comprensión me golpeó un martes por la mañana. Estaba sentada en el sillón favorito de mi abuela, leyendo sus diarios, cuando encontré una entrada de su último año. Isabela me recuerda mucho a mí misma a su edad, siempre ayudando, siempre cuidando, siempre necesaria. Pero ruego que ella aprenda antes que yo, que el amor no se trata de ser necesario, se trata de ser elegido y de elegir de vuelta, no por desesperación, sino por plenitud. Cerré el diario, tomé mi teléfono, miré el contacto de María. Podría pedirle que organizara una reunión, segura, profesional, controlada. O podía hacer algo que nunca había hecho en mi vida, pedir lo que quería directamente, sin pretensiones. Abrí un nuevo mensaje, no para María, sino para él. No estoy lista para volver a tu mundo, pero me gustaría verte, solo a ti, sin guardias, sin negocios, sin obligaciones familiares, solo café, si quieres. Mi dedo se cernió sobre enviar. Esto era diferente. Antes, cada interacción había sido sobre lo que podía hacer por él, cómo podía ayudar, cómo podía hacerme indispensable. Esto era solo yo pidiéndole verlo porque quería, no porque él me necesitara, no porque yo necesitara ser necesaria, sino porque lo elegía y quería darle la oportunidad de elegirme de vuelta. Pulsa enviar. La respuesta llegó en 30 segundos. Mañana, 10 a.m. La cafetería donde hablamos por primera vez, solo nosotros. No posesividad, no exigencias, no control, solo acuerdo. Llegué 10 minutos antes, viejos hábitos. Pero esta vez no pasé esos 10 minutos planeando lo que le diría para que me necesitara. Los pasé respirando, centrándome, recordándome que yo era suficiente. Con o sin él, él llegó exactamente a las 10. Sin caravana, sin guardias visibles, solo Rodrigo Solís en jeans y una camiseta negra tipo Henley, luciendo más humano de lo que nunca lo había visto. Se sentó frente a mí, pidió un espresso, no habló. El silencio debería haber sido incómodo. En cambio, se sentía seguro, como si ambos nos estuviéramos dando espacio para existir sin actuar. Leí los diarios de mi abuela, dije finalmente, todos ellos. Su expresión no cambió, pero sus manos apoyadas en la mesa se tensaron ligeramente. Ella era como yo, continué, siempre ayudando, siempre necesaria. Pasó toda su vida haciéndose indispensable para los demás, y murió, deseando haber descubierto quién era sin eso. Isabela, yo no quiero eso, interrumpí suavemente. No quiero despertar a los 70
y darme cuenta de que nunca supe quién era, que solo supe quién era para otras personas. Se recostó, me estudió. Te ves diferente, observó. Me siento diferente, admití. Todavía estoy descubriendo quién soy, pero por primera vez lo estoy haciendo por mí, no para ser útil a nadie más, incluyéndote a ti, especialmente a ti. Algo brilló en sus ojos. Orgullo, tal vez, o alivio. Los rosas siguen siendo una amenaza, dijo en voz baja. Tu conexión con mi familia te convierte en un objetivo. Eso no ha cambiado. Lo sé. No puedo dejar de protegerte, incluso si no lo quieres, incluso si te hace sentir controlada. Se inclinó hacia adelante. Tu seguridad no es negociable. La vieja Isabela habría discutido, habría insistido en que podía manejarlo sola. Habría visto su protección como prueba de que él no confiaba en ella. La nueva Isabela entendía algo diferente. No te estoy pidiendo que dejes de protegerme, dije con calma. Te estoy pidiendo que confíes en que puedo tomar mis propias decisiones dentro de esa protección, que puedo querer tu ayuda sin ser indefensa, que puedo aceptar tu cuidado sin perderme. Su mandíbula se tensó. Me estás pidiendo que te deje en peligro mientras me quedo atrás mirando. No, corregí suavemente. Te estoy pidiendo que me dejes estar a tu lado, no detrás de ti, no delante de ti, a tu lado. Así no funciona esto, Isabela. En mi mundo, tu mundo tiene reglas, interrumpí. Lo entiendo, pero esto, señalé entre nosotros, no funciona si solo soy alguien a quien proteges. Necesito ser alguien en quien confías, alguien con quien te asocias, alguien que tiene autonomía, incluso dentro de tu protección. Estuvo en silencio durante un largo momento. Entonces, los Rosas están planeando algo. Mi inteligencia dice que están apuntando a miembros de la familia, tratando de atraerme. Esperé. Necesito manejarlo, continuó. Pronto, dentro de la semana. Entonces déjame ayudar, no como una rescatadora, aclaré. No porque necesite ser necesaria, sino porque tengo habilidades que necesitas. Hablo el dialecto de la familia. Entiendo la cultura y puedo moverme en espacios donde tú no puedes sin llamar la atención. Su expresión se oscureció. Me estás pidiendo que te ponga en peligro. Te estoy pidiendo que me dejes elegir estar en peligro. Hay una diferencia. Para mí no. Extendí la mano sobre la mesa, tomé la suya, se puso rígido, pero no se apartó. Pasé toda mi vida haciéndome necesaria para sobrevivir. Dije en voz baja. Con mi abuela, en el trabajo, contigo, pensé que si era indispensable, nunca me abandonarían. Sus dedos se apretaron alrededor de los míos. Pero he aprendido algo estas últimas 2 semanas. Continué. No quiero ser necesaria. Quiero ser elegida y quiero elegir de vuelta. No por necesidad, sino por deseo. Isabela, yo te elijo. Dije simplemente, no porque me necesites, no porque necesites salvarte, sino porque cuando imagino mi vida, estás en ella. Y quiero afrontar lo que venga juntos, como compañeros, no como protector y protegida. Los sonidos de la cafetería se desvanecieron. Su pulgar trazó círculos en mi palma. Si te dejo hacer esto, dijo lentamente, si te dejo estar a mi lado en lugar de detrás de mí y algo te sucede, entonces fue mi elección. Terminé. No tu fracaso. Cerró los ojos, respiró. Cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado. Seguirás mi liderazgo, dijo. Usarás protección. Tendrás un botón de pánico. Y si digo que salgas, sales, sin discusiones. Trato, trato. Y cuando esto termine, su voz bajó. Cuando los rosas estén resueltos y estés a salvo, descubriremos qué es esto. ¿Qué somos sin el peligro? Sin la urgencia, lo haremos bien. Mi garganta se apretó. Me gustaría eso. Se puso de pie, me levantó con él y por primera vez desde aquella noche en el penthouse, me tocó. No posesivamente, no protectoramente, sino con ternura. Su mano ahuecó mi rostro.
Te extrañé, dijo en voz baja, no porque te necesitara, sino porque te quería aquí. Yo también te extrañé. Me besó la frente, suave, casi reverente. Los rosas se reúnen mañana por la noche, murmuró contra mi piel. Casino clandestino. Territorio neutral. Voy a terminar con esto y tú me vas a ayudar a hacerlo. Me aparté, lo miré a los ojos. Juntos, juntos, confirmó. Y por primera vez en mi vida me sentí como una compañera igual, no una ayudante, no una rescatadora, no alguien que se hacía indispensable, simplemente elegida y eligiendo de vuelta. El casino clandestino estaba exactamente donde Rocco dijo que estaría, debajo de una tintorería en el barrio chino, escondido a plena vista. La familia Rosas había reunido a todos los grandes jugadores de la ciudad, una reunión neutral para discutir territorios. Pero Rocco conocía la verdad. Planeaban eliminarlo. Y yo era el cebo que no sabían que ya habían atrapado. Entramos por puertas separadas. Yo por el frente, vestida de mesera. Él por la parte trasera con Marcos y dos guardias. El plan era simple. Yo confirmaría que los Rosas habían violado el tratado. Él se encargaría del resto. Nada de heroísmos por mi parte. Nada de sobreprotección por la suya. Solo socios. Pero cuando vi las armas en la mesa, escondidas bajo cartas y fichas, me di cuenta de algo. Esto no era una negociación, era una ejecución. Y Rocco estaba entrando en una trampa. Tuve una elección. La vieja Isabela habría irrumpido, creado una distracción. Se habría sacrificado para salvarlo. Se habría hecho indispensable a través de la crisis. La nueva Isabela entendía algo diferente. Jugué la alarma de incendios. Simple, efectiva, no heroica, solo inteligente. El casino estalló en caos, aspersores, alarmas, confusión. Los rosas se dispersaron y Rocco apareció a mi lado, su mano firme en mi brazo. Eso fue imprudente, dijo, pero estaba sonriendo. Eso fue estratégico, corregí. Me besó entonces, rápido, con fuerza, reclamándome. Pero cuando se apartó, sus ojos mostraban algo nuevo. Respeto. Vamos a casa, dijo. No una orden, una invitación. Salimos del casino juntos, sin tiroteo dramático, sin traición de última hora, solo dos personas que se habían elegido mutuamente, que habían aprendido a ser completas por separado para poder ser más fuertes juntas. Más tarde esa noche, en el departamento que ahora era verdaderamente mío, Rocco estaba en la ventana, mirando la ciudad que controlaba. Los rosas no se detendrán, dijo en voz baja. Esta noche fue solo el comienzo. Vendrán por nosotros de nuevo, más duro la próxima vez. Me moví a su lado, no detrás de él, a su lado. Entonces lo manejaremos, dije simplemente. Juntos, se giró hacia mí, y en sus ojos oscuros vi todo lo que había estado buscando. Toda mi vida, no alguien que me necesitara, sino alguien que me eligiera. Te amo, dijo. Tres palabras que había esperado toda mi vida escuchar sin condición, sin transacción, sin tener que ganármelas. Yo también te amo, susurré, y lo decía en serio. No porque él me salvara, no porque yo lo salvara, sino porque nos habíamos salvado a nosotros mismos y nos habíamos elegido mutuamente desde esa plenitud. Su teléfono zumbó. Marcos. El mensaje fue breve, pero vi la mandíbula de Rocco tensarse. ¿Qué? Pregunté. Me mostró la pantalla. Los Rosas acababan de aliarse con los Durán. El doble de soldados, el doble de amenaza. Están declarando la guerra. Debería haberme aterrorizado, pero en cambio me sentí lista. Bueno, dije con calma, tomándole la mano. Supongo que eso significa que la segunda parte va a ser interesante. Se rió. Realmente se rió y me atrajo a sus brazos. Contigo, murmuró contra mi cabello. Todo es interesante. Afuera las luces de la ciudad brillaban como una promesa o una advertencia. No sabía cuál, pero por primera vez en mi vida no lo enfrentaba sola. Y no me estaba perdiendo para salvar a alguien más. Estaba completa. Fui elegida. Estaba en casa.